Bueno, llegó el momento de una de las patologías más importantes, ¿verdad? De mi punto de vista es la más importante en lo que es del módulo, ¿verdad? En lo que es Fisiopato 3, de todo lo que hablamos el mes pasado, neuro y endocrino ahora. Para mí diabetes es la patología más importante, ¿verdad? Primero por la incidencia, ¿verdad? Por ser una patología comórbida y principalmente por las complicaciones que puede generar, ¿verdad? Como solamente fallando un tejido puede llevar a a falla de diferentes patologías, perdón, de diferentes órganos. Y que por más que se realice un tratamiento adecuado, por más que el paciente colabore en la parte dietética, haciendo actividad física, consume su fármaco a horario, igual puede generar, ¿verdad? Entonces, y así también cambia totalmente la vida del paciente cuando le decís, mira, señor, señora, sos diabético. Eso en un señor, imagínense, mira, señora, tu hijo es diabético, ¿verdad? Una diabetes tipo 1, por ejemplo. Ahí sí que es mucho más impactante la noticia, ¿verdad? Ahí cambia totalmente. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Con diabetes. Es un poco extenso. Vamos a dar por parte, como había ya mencionado. Hoy vamos a tratar de determinar lo que es diabetes en sí. El jueves vamos a hablar complicaciones agudas. La otra semana vamos a estar hablando de complicaciones crónicas, ¿verdad? A ver si terminamos. Y ahí ya termina, ¿verdad? Fue como había mencionado, tranquilamente un 50% de todo el examen va a ser diabetes. Bueno, es una patología bastante antigua, bastante inclusive, en donde tiene la característica de presentar lo que es la hiperglicemia, ¿verdad? Independientemente de cuál subtipo sea, tipo 1, tipo 2, gestacional, tiene la particularidad de mantener una hiperglicemia. Normalmente hay sociedades que se encargan de estudiar la diabetes. Normalmente aquí se tiene en cuenta dos, ¿verdad? Lo que es la ADA, que significa Asociación Americana de Diabetología, y así también la ALAT, que significa Asociación Latinoamericana de Diabetología. Son las dos sociedades que le dan mucho o se encargan de estudiar a diabetes, tanto sea diagnóstico, manejo, tratamiento, complicaciones. Son las dos entidades, inclusive tienen sus propias páginas, si de repente quieren actualizarse o leer, o de repente pueden entrar tranquilamente. Hay en español, no sé si hay en portugués, ¿verdad? Yo sé que hay en español, y la ADA que viene en español y en inglés, ¿verdad? Yo sé que Brasil tiene su propia sociedad, pero en realidad no es, creo, no sé si es de diabetología, pero de endocrino, ¿verdad? Entonces, de repente puede cambiar alguno que otro parámetro o manejo. Eso también siempre es importante resaltar. Diabetes mellitus entonces tiene la característica de ser o mantener lo que es la hiperglicemia. Y así también hablamos de páncreas. Cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de una disfunción del páncreas. Si se recuerdan por fisiología, histología, el páncreas presentaba dos funciones, ¿verdad? Endocrina y una función exócrina. Hoy vamos a hablar de la parte endocrina y el mes que viene, en Fisiopato 4, cuando hablemos de digestivo, vamos a estar hablando de la parte exócrina, ¿verdad? En el caso de pancreatitis, por así decirlo. Y así también vamos a enfocar mucho a las dos formas más frecuentes de diabetes, que es el tipo 1, en donde se caracteriza por una deficiencia absoluta de insulina. Eso es importante. La clase de hoy es muy importante principalmente para poder comprender las complicaciones, principalmente las
agudas. Evaluar las principales características, tanto sea del tipo 1 y del tipo 2, ¿verdad? En donde hay una deficiencia relativa de insulina, pero también hay una resistencia en la insulina. Entonces, cada uno tiene sus particularidades. Inclusive, anteriormente, hoy día ya no, anteriormente a la diabetes tipo 1 se le conocía como insulino resistente, perdón, insulina dependiente, ¿verdad? Hoy día ya no, se cambió totalmente, ¿verdad? Y al tipo 2 se le decía no insulino dependiente. Y cambió porque después se vio que el tipo 2 también puede llegar a depender de insulina, ¿verdad? Entonces estaba mal llamado, ¿verdad? Da a entender que el tipo 1 siempre va a ser de insulino dependiente y el tipo 2 no, va a ser farmacológico, ¿verdad? Claro, farmacológico, pero no con el uso de insulina. Entonces, vamos a ver tabús, ¿verdad? O cómo va evolucionando. Así también los nuevos subtipos de diabetes, como es el tipo MODY, por ejemplo, LADA. También vamos a ver el por qué o cómo se descubrió la diabetes. Bueno, y por suerte, hoy día ya se utilizan métodos más avanzados para el diagnóstico, pero anteriormente el diagnóstico de diabetes era todo un problema para el profesional de blanco. Entonces, aquí vamos a enfocarnos principalmente a lo que es el páncreas. Vamos a hablar brevemente, inclusive la había dejado la otra vez como tarea para que lean un poco sobre la insulina. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la enfermedad en el páncreas? Espera que cuál. ¿Cuál es la enfermedad en el páncreas es muy violento para nosotros y por qué? ¿Cómo así? Entre todas las patologías que compromete el páncreas, Juan. Y mira, ahí tenés varias, ¿verdad? Tenés diabetes, ¿verdad? Tenés una pancreatitis aguda que es grave por su tiempo de evolución, puede llevar al óbito. Y luego está el cáncer de cabeza de páncreas, que es de muy mal pronóstico. Creo que son las tres patologías, ¿verdad?, que más importantes del páncreas. Ahora, entre los tres, el más violento, más grave va a ser el cáncer de cabeza de páncreas, ¿verdad? No tiene buen pronóstico, muy malo encima. La mayoría evita, ¿verdad?, por la malignidad principalmente. La pancreatitis, por ser un proceso, por poder llevar a generar un proceso inflamatorio sistémico. Y diabetes, por ser una patología crónica, ¿verdad? Y en realidad, digo, no es fácil, pero interrogatorio, la clínica es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente. Cuando hablemos, por ejemplo, de pancreatitis, van a ver que la clínica es muy diferente. No sé, ya iniciaron patología quirúrgica. No sé qué están dando ahora en patología quirúrgica, por si acaso. El interrogatorio va a ser el principal pilar para diferenciar, ¿verdad?, si es problema endocrino o si es un problema de la parte exócrina, ¿verdad?, lipasa, o si es un tumor, ¿verdad?, en todo caso. Pero da para diferenciar. Eso podemos hacer después al final, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos de diabetes va a haber, ¿verdad?, no es que puede, va a haber una pérdida o una deficiencia de la secreción de insulina. Ahora la diferencia está en si es absoluta y o si es relativa. El tipo 1 va a ser una deficiencia absoluta y el tipo 2 puede ser relativa. Normalmente está más relacionado a una alteración en la función relacionada a la resistencia, principalmente. Me acuerdo que cabello de medusa en el abdomen a nivel del ombligo vecinal en realidad, la cabeza de medusa, o sea, el libro menciona cabeza de medusa,
hace referencia a circulación venosa e hipertensión portal, normalmente, que yo sepa, por lo que yo leí, es la cabeza de medusa, es por hipertensión portal generado por cirrosis normalmente. La hipertensión portal y la cirrosis van de la mano, son inseparables prácticamente, ¿verdad? Entonces, es característico. Es muy interesante observar la cabeza de medusa. Es uno de los trastornos metabólicos, hablando de diabetes, ¿verdad?, más frecuente, ¿verdad? Y como ya mencioné, la importancia de que cómo puede comprometer diferentes tejidos. Nivel renal, vimos que una de las principales causas de insuficiencia renal crónica era diabetes, junto con hipertensión. Puede generar trastornos digestivos, cardiovascular, ¿verdad?, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, puede generar alteraciones a nivel del pie, el famoso pie diabético, generar amputaciones a nivel ocular, retinopatía. Vamos a ver los subtipos: proliferativo, no proliferativo. A nivel nervioso, ¿verdad?, neuropático, vamos a ver las diferentes alteraciones. A nivel cerebral, accidente cerebrovascular, es decir, literalmente puede comprometer cualquier aparato y sistema, literalmente, ¿verdad? Entonces es una de las patologías que considerada una de las que genera más comprometimiento de los diferentes tejidos, es decir, una de las comorbilidades más importantes hoy día, ¿verdad? Y claro, muchas veces relacionado también por el estilo de vida, ¿verdad? Entonces no solamente genera diabetes, sino que al tener un pésimo estilo de vida, mala alimentación, malos hábitos, o la falta de actividad física, no solamente contribuye a diabetes, sino que también cardiovasculares. Entonces, de por sí muchas veces andan de la mano, ¿verdad? Entonces ahí radica su principal problema. Y para recordar un poco lo que es la parte, principalmente histología del páncreas, ¿verdad?, está lo que es la parte de función exócrina, como ya mencionábamos, todos los jugos gástricos, eso vamos a estar viendo después en digestivo. Ahora mismo no me interesa a mí la parte exócrina, ¿verdad? Quiero que sepan que tiene una función exócrina, pero hasta ahí. Me interesa principalmente la función endocrina relacionada a los famosos islotes de Langerhans, ¿verdad?, que son los que van a estar produciendo los diferentes tipos de hormonas, y así también relacionado a qué tipo de célula, ¿verdad? Como saben, hay 4 tipos de células, en donde vamos a dar mayor prioridad al tipo beta, lo que hoy nos interesa mucho, que son, va a liberar la insulina. ¿Y cuál es la función de la insulina? ¿Para qué? ¿Qué hace la insulina? Yo había dicho que iba a preguntar, ¿verdad? Entonces ya pregunto ya. ¿Verdad? Metabolizar, ¿verdad?, lo que es la glucosa, ¿verdad? Actúa como medio de transporte, ¿verdad?, de la célula, de la sangre, ¿verdad?, a la célula, ¿verdad? Entonces la importancia de lo que es la insulina dentro del organismo. Son lo que predomina dentro de estos islotes. Luego está la célula alfa, secreta glucagón. Y normalmente, ¿qué hace el glucagón? ¿Cuál es la función del glucagón en comparación con la insulina? Controla el nivel de azúcar en sangre. Perfecto, también se puede decir, ¿verdad?, a través del transporte, o como mencionó María, un equilibrio de la glucosa sanguínea. Eh, Diferentes términos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo la misma función, ¿verdad? ¿Y cuál es la función del glucagón? Exactamente, hace lo opuesto. Es decir, si saben cuál es la función de la insulina, el glucagón hace lo opuesto. Es un antagonista, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante eso? Principalmente para el día jueves, cuando hablemos de complicaciones agudas, vamos a estar hablando de glucagón. Después está la somatostatina y en menor número que son los polipéptidos pancreáticos, ¿verdad? Que están, pero a nosotros no le vamos a dar mucho enfoque. A mí me interesa principalmente relacionado a lo que es la insulina, ¿verdad? Y aquí un pequeño esquema, ¿verdad?, de
cómo funcionaría lo que es la función endocrina, ¿verdad? Páncreas, hablamos de lo que son, mejor dicho, los islotes de Langerhans, células alfa, beta, ¿verdad? Insulina, ¿verdad? Disminuye la glucosa a nivel sanguíneo, llevando o transportando a nivel celular, ¿verdad? Y el glucagón, lo opuesto, como había mencionado María, ¿verdad? Aumenta la glucosa en sangre. En ese equilibrio tiene que estar el organismo. Si se recuerdan, el primer día de clase siempre había mencionado y siempre recalco y nunca tampoco me canso de mencionar. El organismo siempre va a tratar de estar en equilibrio. Tiene que haber un buen equilibrio. Nunca es bueno en cantidad deficiente ni en cantidad excesiva. Y cuando se rompe ese equilibrio, ahí inicia la patología. Para decir, la insulina, ¿verdad?, puede llevar a una hiperglicemia. Si falta insulina, claro, almacena energía a nivel o como glucógeno, ¿verdad? Y grasa, que son las dos fuentes de energía. Es como si fuese un reservorio, ¿verdad? Cuando el organismo requiere, extrae de allí. Y así también requiere de un receptor. Muchos libros dicen o mencionan que la insulina actúa como una llave, ¿verdad? ¿Y cuál viene a ser la llave? ¿Y cuál viene a ser llave para usted? Lo mismo, ¿verdad? Cerradura para usted, ¿dónde se mete la llave? No sé cómo dicen cerradura. Ahí está, fechadura, ahí está. La cerradura viene a ser el principal receptor, que es el GLUT4. Hay otros receptores, pero él viene a ser el principal. Y muchas veces, ¿qué pasa por qué hay resistencia a la insulina, por ejemplo, en el tipo 2? Porque hay una alteración tanto en lo que es la cerradura con la llave, es como si fuese que no encaja, ¿verdad? Viene de diferente tamaño, o se deformó la llave o se deformó la cerradura. Entonces, entra pero no gira, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si en su casa, un sentido común, ¿verdad? No sé si en su casa tienen cerraduras de la misma marca, el mismo estilo de llave. Entra la llave, ¿verdad? Si es de esa cerradura, abre y cierra. Si es de otra cerradura, pero con la misma marca, colocamos la llave, entra. Entró. Después tratamos de girar, no gira. Ahora vamos a romper. Eso es lo que ocurre muchas veces en lo que viene a ser la resistencia de insulina. Hay un problema en lo que viene a ser la cerradura con la llave. La insulina es la llave, el GLUT4 viene a ser la cerradura. Y lo que va a llevar a permanecer a nivel sanguíneo a la insulina. Entonces es más o menos cómo funciona todo el mecanismo de la insulina para mantener el nivel de glucosa a nivel sanguíneo. Como saben, la glucosa es muy, como no sé quién había mencionado primero, energía, fuente de energía. Sin glucosa, literalmente no, la célula no sirve, no funciona. Pero solamente hay cuando lo requiere y extrae de lo que es el torrente sanguíneo. Por eso el término hiper, tanto puede ser glicemia o glucemia, como quieran llamarle. Aumento de la glucosa a nivel sanguíneo. No está entrando a nivel celular. Es simplemente una pequeña introducción, cosas que ya dieron en fisiología. Y así también podemos encontrar a nivel del músculo esquelético, como ya mencionamos, hígado y tejido adiposo. Esto es importante. 3 regiones o tejidos en donde se puede encontrar. Y de acuerdo a la necesidad, se va extrayendo. Entonces, eso es sentido ya. Estoy hablando simplemente recién de fisiología. Nada nuevo. No es algo que descubrieron recién, ya tuvieron que haber dado en su momento en endocrino. Es simplemente otra vez, como suelo decir, recordar lo que de repente sabíamos, pero no sabíamos que ya teníamos en la cabeza, ¿verdad? Es simplemente recordar otra vez, un pequeño recordatorio, ¿verdad? Aquí otro esquema, ¿verdad? Como pueden ver, todo esquema.
A mí particularmente me gusta más, exactamente, Robert, recordar y vivir, ¿verdad? De repente muchas veces dice, ¿cómo lo que sabes todo? Y fácil, recordar, no es porque leo una vez, ya sé todo. Tengo que volver a leer, pero ya no voy a leer con la misma exactitud que la primera, ¿verdad? Después nada más que enfocar pequeños puntos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces decimos, Dios mío, ¿cómo lo que ese doctor? También ya fui alumno y decía, Dios mío, yo quiero, yo quiero la sabiduría de ese profesor, ¿verdad? Quiero un poco de ese cirujano, un poco de ese clínico, un poco de ese pediatra, pero ¿qué pasa? Ellos ven todos los días, ¿verdad? Y así también la lectura frecuente, ¿verdad? Entonces, normalmente con la práctica, ¿verdad? O de repente, ¿cómo lo que sabe el fármaco, las dosis? Y todo el día está escribiendo, está recetando, entonces ya automáticamente se queda todo, ¿verdad? Automáticamente. Otra vez, ¿verdad? Un pequeño resumen de lo que son, otra vez, dos células importantes, célula beta, insulina, alfa, glucagón, ¿verdad? Otra vez, muy similar, lo único que cambia de repente el formato, por así decirlo. Libera para aumentar la glicemia, ¿verdad? Es decir, aumentar la glucosa a nivel sanguíneo. Y como ya mencionó María, glucagón lo opuesto. Entonces siempre tienen que tener ese parámetro. Lo que hace uno, el otro regula, ¿verdad? Para que no esté en cantidad deficiente o excesiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a generar ello? Captación de mayor número de glucosa, síntesis de glucógeno, glucólisis, ácidos grasos libres. Acá va a ser importante para la famosa cetoacidosis diabética, ¿verdad? Generado por una hiperglicemia, síntesis de proteína, ¿verdad? Y lo opuesto, ¿verdad? El glucagón aumenta la glucogenólisis, ¿verdad? Lisis, ya dice todo, ruptura, gluconeogénesis, lipólisis, ¿verdad? Todo lo mencionado. Entonces, la importancia. Estos dos, vamos a dar mucho enfoque el día jueves, cuando hablemos de cetoacidosis diabética, ¿verdad? Ahí voy a volver a resaltar, inclusive voy a volver a colocar este mismo esquema para que podamos manejar y entender en qué consiste la patología, ¿verdad? Entonces, las células beta, ¿verdad? Producen insulina y su principal función transportar la glucosa a nivel celular y mantener lo que es el nivel glicémico, ¿verdad? Y el glucagón, lo opuesto, ¿verdad? Lo mismo que hablamos a través de esquema, dice todo aquí. A mí particularmente, como siempre menciono, me gusta más manejarme por esquema. Es mucho más práctico, más didáctico y nos ayuda más a enfocarnos qué es lo importante. Porque si se ponen a leer aquí, mientras estoy hablando, todo lo que está en el esquema o lo que mencionamos dentro del esquema está aquí, ¿verdad? Entonces, a mí por eso paso rápido, ¿verdad? Por eso de repente todo lo que se ha escrito muchas veces, si es que tengo un esquema, paso rápido, me quedo más detenido en el esquema. Bueno, la clasificación, ya hablamos de concepto, de la patología, ya hablamos un poco de histología, fisiología, así bien breve, ¿verdad? Tampoco vamos a estar perdiendo una hora de fisiología de la insulina, ¿verdad? Por eso también ya había dicho luego para que lean, para que les sea más fácil. La clasificación, la gran clasificación que tiene diabetes. Diabetes tipo 1, dependiendo de la etiología, se subdivide en dos. Autoinmune, y si se descarta que no es autoinmune, idiopático, es decir, origen desconocido, no se sabe la causa. Normalmente la primera es la causa más frecuente. La mayoría de los casos es de origen autoinmune, relacionado al antígeno leucocitario humano, HLA, que más tarde vamos a estar hablando. Tipo 2, que es la forma más frecuente de diabetes a nivel mundial, ¿verdad? La forma más frecuente. Vamos a estar mucho tiempo hablando del tipo 2. Luego vienen otros tipos de diabetes, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté el problema. Aquí voy a mencionar solamente dos, porque tampoco vamos a hablar de todo, ¿verdad? De por sí vamos a enfocarnos en el tipo 1 y tipo 2. Aquí
Y en los tipos específicos está el MODY, que hoy día es una variante de la diabetes, y el tipo LADA. Voy a escribir aquí, ¿verdad? MODY y LADA, que son hoy día las variantes. El gen del padre. Entonces, ahí que yo sepa, no habla del sexo si es masculino, o sea, si el padre o la mamá, que yo sepa por lo menos, Juan, sí habla de que hay una alteración en el cromosoma 6. Eso sí menciona la literatura. Pero si viene del padre o la madre, por lo menos no recuerdo haber leído, por lo menos, no digo que no menciona, por lo menos no recuerdo. Sí te dice que el tipo 1 está relacionado al cromosoma 6, es decir, la genética o la patología autoinmune viene de una alteración del cromosoma 6. Hasta ahí lo que te puedo decir con bastante seguridad. El tipo MODY y LADA, vamos a hablar en el último, ¿verdad? Vamos a hablar bien de tipo 1 y tipo 2, pero hoy vamos a hablar, si da tiempo, vamos a hablar del tipo MODY y LADA, así bien breve, tampoco vamos a enfocarnos mucho tiempo, ¿verdad? Y diabetes gestacional, que viene a ser la cuarta variante o cuarta clasificación, claro. Diabetes gestacional tampoco voy a hablar aquí, porque eso es ginecología. Van a hablar ginecología y obstetricia. Van a estar hablando ellos en el cuarto año, cuando empiezan, cuarto año, cuando empieza a hablar la materia. Ahora, quiero que sepan que hay una diabetes estacional y está ahí. Yo no voy a estar preguntando después ya cuáles son las características. Eso van a ver después. Para más, gineco y obstetricia, no me gusta para empezar, no me gusta. Entonces, y tampoco compete a clínica médica. El clínico no le va a ver a la embarazada con diabetes. Se enoja luego muchas veces se enoja luego el gineco o el obstetra, el gineco obstetra, como quieran llamarlo. Se enoja luego cuando de repente viene la paciente por urgencia, por algo, y le ves a la paciente. Ya me tocó varias veces, viene por cefalea, algo así, ¿verdad? Y se enoja, ¿por qué la atendiste? Dios mío, estaba en la urgencia, ¿qué querés? Que le dejan abandonada ya una embarazada, ahora pues me vino una demanda, ¿verdad? Muchas veces son muy celosos, no todos, pero ya me tocó situaciones, ¿verdad? Son las clasificaciones más importantes, ¿verdad? Como pueden ver, hay otros tipos, pero no vamos a estar perdiendo mucho tiempo en las formas infrecuentes. Vamos a enfocarnos principalmente en lo que van a ver el día a día, ¿verdad? Porque el diabético, ustedes salen afuera y se cruzan sí o sí con un diabético. De por sí en el hospital van a encontrarse con un paciente diabético imposible, ¿verdad? Por la incidencia hoy día. Vamos a iniciar entonces con diabetes tipo 1. Vamos a ver cómo ocurre y por qué ocurre. Y después al tipo 2 y luego hablamos de la clínica y el diagnóstico. Parece corto, así, parece tan rápido, así tan corto, pero en realidad recién empieza todo, ¿verdad? Bueno, entonces es importante entender qué ocurre en los pacientes con diabetes tipo 1. ¿Qué tiene a diferencia del tipo 2? Porque eso es lo principal, diferenciar si es un paciente con diabetes tipo 1 y tipo 2. Claro, de repente en algunos casos puede ser bien fácil. La edad, por ejemplo, el paciente con diabetes tipo 1 ocurre principalmente en el servicio de pediatría. Es mucho más frecuente. Y el tipo 2 es más paciente adulto, mayor a 30 años normalmente. Pero hay variantes que vamos a hablar más tarde. El aspecto físico del paciente, normalmente, con la mayoría de los casos, el paciente con diabetes tipo 1, si de repente voy muy rápido, gente, me avisan, por favor. El paciente con diabetes tipo 1 tiene un aspecto delgado, bastante inclusive. Si se pone a pensar o si por ahí conocen un paciente con diabetes tipo 1, la mayoría son delgados. Y vamos a estar viendo el por qué. A diferencia del tipo 2, normalmente en la mayoría de los casos es sobrepeso o en todo caso ya obesidad.
Es decir, tiene un índice de masa corporal mayor a lo normal en la mayoría de los casos. Luego también está relacionado a cómo ocurre. En el tipo 1 vimos que se clasifica en dos: de origen autoinmune o idiopático. Sin embargo, el tipo 2 está más relacionado a un factor ambiental, en la mayoría de los casos, es decir, estilo de vida principalmente. El tipo 1 no, el tipo 1 no es porque tiene mala alimentación, va a desarrollar diabetes, sino que tiene un trastorno genético, pero que está dormido. Eso también es importante resaltar. Todos los pacientes o niños nacemos o nacen con la misma cantidad de células betas que el paciente que desarrolla después diabetes tipo 1. Es decir, tenemos dos pacientes de 6 años, vamos a suponer, uno sano y el otro con diabetes tipo 1. Los dos nacieron con la misma cantidad de células betas y por ende con la misma cantidad de insulina. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, en el transcurso de su vida va a disminuir la célula beta. Entonces, tiene que participar el factor genético. No toda persona o no todo niño va a desarrollar diabetes tipo 1. Tiene que haber alguna alteración. Ahí entra el factor ambiental e inmunológico. Inmunológico, ¿por qué? Porque la propia célula ataca a la célula beta. ¿Y qué tiene que ver la parte ambiental? En la mayoría de los casos hay un engatillante. ¿Qué significa engatillante? Hay uno que inicia todo ese proceso. Claro, el paciente ya tiene que tener el trastorno. Ojo con eso. ¿Cuál viene a ser el factor desencadenante? Algo frecuente en la infancia: infección. Una infección viral puede desencadenar o engatillar esa respuesta inmunológica y generar la destrucción de la célula beta. Ojo, no estoy diciendo que el pacientito tiene una gripe, ¡pac!, diabetes tipo 1. No, estoy diciendo que ese pacientito ya tenía una alteración genética. Esa gripe es lo que desencadenó la respuesta inmunológica, que ya tenía una predisposición y empezó a atacar a las células beta. Y va a llevar a una deficiencia absoluta de insulina. Ese término absoluto es importante. ¿Por qué? Claro, también para que el paciente empiece a presentar los síntomas de la diabetes tipo 1, no es que 10%, 20% de célula beta. Hay literaturas que dicen que entre el 80 y 90% de célula beta es destruido. Ahí inicia todo el trastorno de diabetes tipo 1 y normalmente inicia de manera rápida, brusca. Eso también podemos ver que hay una diferencia con el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 inicia de manera bien rápida. ¿Cuánto rápido? No le puedo decir cuánto. Es difícil hablar de tiempo, pero inicia de manera rápida. Y el tipo 2 aparece de manera más lenta, bien progresivo. El paciente con diabetes tipo 2, por ejemplo, pudo ya haber tenido hace 4, 5, 6 años diabetes y no presentaba síntomas. Y de repente se hizo un chequeo médico y ahí salió la hiperglicemia. Entonces, hay también una diferencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí es absoluto, deficiencia absoluta de insulina. En el otro puede haber una deficiencia relativa. ¿Qué significa eso? Que no hay que falta de por sí insulina. Está relacionado principalmente a lo que viene a ser
eh, eh, la resistencia, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener en cuenta, principalmente para las complicaciones que vamos a estar viendo la otra semana, ¿verdad? Como pueden ver, en todo momento menciono complicaciones, complicaciones, complicaciones. ¿Por qué? Porque es imposible no hablar de las complicaciones en diabetes. Es lo que tenemos que evitar. Y en todo caso, si es que se genera, es lo que tenemos que diagnosticar y de manera rápida, si son agudas, porque el paciente puede y va a morir en las complicaciones agudas, aparece de manera brusca, término agudo. Entonces, el paciente con diabetes tipo 1 tiene la predisposición genética, ¿verdad?, a desarrollar. ¿Y a los cuántos años? No se sabe. Por más que de repente a todos los niños se les realiza un estudio genético y se vaya en ese cromosoma 6, en donde puede estar la alteración relacionado al HLA. Voy a escribir aquí. HLA, que significa antígeno leucocitario humano. No hay mucho que hacer, ¿verdad? ¿Qué vamos a cambiar la genética? ¿Verdad? Y así también, había mencionado que hay un engatillante, que es la gripe. Si a ese pacientito, vamos a suponer, le diagnosticamos o se va a un estudio de alta complejidad, en un local de alta complejidad, y se le hace todo el estudio genético y se encuentra una alteración del antígeno leucocitario humano en el cromosoma 6, brazo 21. Ah, ese paciente tiene, ¿qué vamos a hacer? No hay nada que hacer. Le vamos a tener en una burbuja para que no se engripe. Eso tampoco es vida, ¿verdad? Entonces es muy complicado. Un momento dado va a desarrollar. Es peor, creo que yo, de mi punto de vista, creo que es peor, porque los padres van a estar en cualquier momento, puede, en cualquier gripecita, ahora puede generar diabetes. No pasó nada. Ahora puede generar diabetes. Lo más común es una gripe durante la infancia, ¿verdad? Entonces, no hay mucho que hacer. La respuesta autoinmune, por eso se habla de factores relacionados a la diabetes tipo 1. La respuesta autoinmune, cromosoma 6, como ya te había mencionado, creo que fuiste, Juan, creo que fuiste vos el que preguntaste si es el padre o la madre, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo quién fue, Juan o Pedro, ¿verdad? Uno de los dos, ¿verdad? No me acuerdo quién, ¿verdad? Ahí está, Juan fue, ¿verdad? Por eso te había mencionado que por lo menos no recuerdo haber leído, ¿verdad? Voy a mirar otra vez después, pero no habla de si es la mamá o la papá el que transmite esa alteración, sino que solamente se habla de en dónde se encuentra, que es el cromosoma 6 principalmente. Y como había dicho, para que la clínica se haga evidente, tiene que haber una destrucción importante de las células betas, por lo menos entre 80. Hay algunos libros que te dicen 80, hay otras literaturas que te dicen 90%. Por eso suelo mencionar entre 80 y 90, ¿verdad? Pero igual es un porcentaje muy alto, ¿verdad? Es decir, no es porque la célula beta ataca, destruye 10%, el paciente ya va a presentar signos y síntomas. Claro, la destrucción ocurre de manera rápida. Eso también es importante, ¿verdad? Para la genética, Juan, para la genética en realidad el paciente va, la verdad, la verdad que ni yo no sabría decir, aquí no hay, ¿verdad? Tiene que ser en centros de estudio genético. Tampoco, ahí me agarraste porque tampoco sé, ¿verdad? En todo caso, es caro también. Aquí en Paraguay no hay. Yo sé que en España hay uno, en Brasil seguro, no sé cuál, no sé si hay laboratorios de genética en Brasil, ¿verdad? Si ahí va a haber seguro en Brasilia o San Paulo, me imagino, si es que hay. Aquí en Paraguay no hay, evidentemente ya. Ya. Profe, por acaso los padres son diabéticos, el niño también, y aumenta el riesgo, Pedro, aumenta bastante la probabilidad de que el padre perdón, de que el niño sea. Por ejemplo, ya tuve una historia en donde gemelos, ¿verdad? Niños gemelos. Uno desarrolló
diabetes tipo 1, el otro no, ¿verdad? Es decir, que por más que sean gemelos o por más que los padres tengan, no necesariamente va a decir, mi hijo va a ser diabético. Aumenta la probabilidad, pero no significa que no va a ser, ¿verdad? Y era todo un tema, ¿verdad? Porque la vida o el estilo de vida de un paciente con diabetes tipo 1 cambia totalmente. Y al otro le tenés que tratar de la misma manera, porque si no va a haber mucha diferencia, ¿verdad? Es bastante complicado, ¿verdad? Como es simpático eh, como un pacientito o dos gemelos, ¿verdad? Uno desarrolla y el otro no, o por lo menos todavía no desarrolló, ¿verdad? No sabía decirte también si ese paciente tiene esa alteración genética en el cromosoma 6, ¿verdad? También es muy caro hacer los estudios, como había mencionado. ¿De qué sirve saber, mi hijo tiene alteración en el HLA del cromosoma 6 y algún día puede desarrollar diabetes? Imagínense, la mente de los padres van a estar, cualquier gripe se va a desesperar. Micaela, yo conozco una chica, perdón, antes de Eduardo, perdón. Entonces o sea, no nace con diabetes tipo 1, nace con una predisposición genética a desarrollar diabetes tipo 1. Ahí está la palabra. Esa es la palabra adecuada. Micaela, yo conozco una chica en mi ciudad que tiene casi 30 años y hace 2 años se diagnosticó. Eso también. Eh, lo más común es que se inicien en la edad temprana, niños, lo más común. Eh, y en algunos casos puede desarrollar. Por ejemplo, algunos libros te dicen que diabetes tipo 1 es menor a 30 años y el diabetes tipo 2 mayor a 30. ¿Verdad? Puede haber diferencias de repente, pero muy vago. Eh, el tratamiento es diferente o cómo responde al tratamiento es diferente. ¿Verdad? Así también, lo más probable, o sea, el médico que le vio a la amiga de Micaela, por la edad y luego de descartar las otras causas, otro mecanismo, habrá llegado a un tipo 1, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Porque no hay un estudio que te diga, y es caro también la genética. Vamos a suponer, va a gastar bastante de por sí, el tratamiento de diabetes es caro. Y para que te diga si hay o no esa alteración del cromosoma 6, gastar en eso, ¿verdad? Si no va a ser gratuito, ¿verdad? Si va a ser gratuito, perfecto, ¿verdad? Pero si no hay, envió Javier, ¿verdad? De España, por eso yo sé que en España hay, en Madrid y en Barcelona, por lo visto, Diabet Gen se llama luego. Precio 490 euros, 5 ml de sangre, tiempo de respuesta 30 días, ¿verdad? 490 euros. El euro creo que está ya por los 7.500 aproximadamente, guaraníes, ¿verdad? Ponerle $500. Son 1.000 euros, son alrededor de 7,5 millones. Casi 4 millones. Hoy día sería un alrededor de 4.000 real. 4.000 real. Solamente para que te diga que hay alteración del gen, ¿verdad? Solamente. Y vas a gastar mucho también en el tratamiento. No va a cambiar nada. El tratamiento, y es otra vez, el tratamiento no va a cambiar. Es decir, va a ser igual. Por eso es mucho. Tal vez para algunos no es mucho 4.000 real, ¿verdad? Pero para mí es mucho, ¿verdad? Bastante. Entonces, claro, en el caso, por ejemplo, de la amiga Micaela, de repente compensa porque no es frecuente a esa edad. Pero si es niño, ¿para qué vamos a gastar? Eh, en realidad no, en realidad no. En el caso de que haya sospecha, por ejemplo, Micaela había comentado que su amiga, su amiga, o conoce una chica, no su amiga, conoce una chica que desarrolló, ¿verdad? A los 28 años, ¿verdad? 27, 28 años. Pero ahí de repente es útil porque no suele ser frecuente en esa edad. Está todavía en el rango, pero es muy infrecuente. Es mucho más frecuente en pediatría. Si, por ejemplo, a tu pregunta, Vivian, ¿verdad? Me preguntaba, me viene un niño, yo, es diabetes tipo 1, ¿verdad? Es diabetes tipo 1 por la edad, ¿verdad?
Y tipo 2 vamos a estar viendo el por qué más tarde, ¿verdad? Pero el tipo 2 está más relacionado al factor ambiental, al estilo de vida muchas veces. Y el tipo 1 está relacionado a un cuadro genético propiamente dicho, ¿verdad? Específicamente genético. Entonces, como mencionamos y como había dicho, y una acotación que me pareció bastante interesante, que fue de Eduardo, ¿verdad? Porque él pregunta si se desarrolla, perdón, entonces no nace con diabetes tipo 1, se desarrolla cuando tiene la enfermedad. Exactamente, esa es una acotación bastante importante. El niño nace con esa alteración genética que va a predisponer a desarrollar diabetes tipo 1. Eso es importante diferenciar, bastante inclusive. Un tratamiento precoz puede mejorar y, suponiendo que tienes esta alteración genética, pero todavía no desarrolló diabetes tipo 1, Cheyenne, ¿a eso te referís? Y mira, que yo sepa que genética no es mi área, para ser bien sincero. Eh, en teoría, por lógica, ¿qué vas a cambiar en la genética? ¿Verdad? No hay mucho que cambiar. Y en todo caso, si se puede cambiar, va a ser muy caro. Si hay de repente algo que se puede hacer, va a ser muy caro, muy caro. Literalmente, no sé, tener que vender todos tus órganos en el mercado negro y con eso tal vez consiga algo, tal vez. Pero no hay mucho que hacer si la genética o si hay un trastorno genético. Lo que puede evitar es que el niño se ingripe. ¿Y cómo vas a hacer? Tiene que vivir de repente en una burbuja de aire. ¿Verdad? No sé si ya vieron de repente algunas películas en donde el niño tiene un sistema inmunológico bajo y que vive en una burbuja. ¿Verdad? Hay una película de Netflix, Ellie se llama, Ellie se llama, nunca he visto todo, he visto la primera parte, ¿verdad? Donde tiene su sistema y vive en una burbuja. En Grey Anatomy también había, ¿verdad? Es decir, ¿qué vida va a ser eso? Decime un poco qué vida sería para tu hijo vivir en eso, ¿verdad? No sé, creo que sería mejor que aproveche la infancia y que en algún momento se va a engripar, en algún momento se va a engripar. No va a salir afuera, no va a socializar. A la escuela, olvídate, va a tener que tener una educación dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué vida es? Digo yo, de mi punto de vista, yo tenerla así a mi hijo o a mi hija, en este caso, ¿verdad? Mi hija, no sé, ¿verdad? Es diferente, claro, es diferente. Mi hija es sana, ¿verdad? O creo yo que es sana, aparentemente sana, ¿verdad? Pero igual, ¿qué vida sería? En un momento dado, no sé, se va a deprimir. Ahora más todavía hoy día con los trastornos psicológicos que hay, ¿verdad? Se va a deprimir. Entonces, tal vez en un momento dado se va a engripar. Y en la pubertad, en la adolescencia. Es decir, que no hay mucho que hacer. Entonces, es un problema. Bueno, a ver. En Grey Anatomy había también un ejemplo. El niño nace o tiene meses de vida y desarrolla. No, Eduardo. Buena pregunta también. El niño nace y primero desarrolla la patología. Eso también. De repente puede venir por una complicación aguda de repente. Vamos a suponer que el niño ya presentaba síntomas. Eso normalmente no llega. ¿Por qué digo normalmente no llega? Porque cuando el niño está enfermo, normalmente los padres rápidamente llevan a consultar, normalmente. Eso es lo más frecuente. Normalmente, o yo por lo menos como padre, no sé los que son padres, yo recuerdo mi hija lloraba mucho y yo, Dios mío, yo me desesperaba, yo decía, ¿por qué no me agarra a mí? ¿Verdad? Entonces, si estaba presentando alguna dificultad clínica, evidentemente enseguida ya le llevo. Claro, están también los padres irresponsables, ¿verdad? Pero normalmente más
desarrolla la enfermedad y después desarrolla las complicaciones, Eduardo. Ese es normalmente el curso más frecuente. En cuanto a la mujer que tuvo una diabetes gestacional, ¿cuál sería su predisposición a diabetes más adelante? Y es alta porque la madre ya desarrolló diabetes, la sangre o todos los nutrientes el feto adquiere por eso, todo lo que sea la parte gestacional, diabetes gestacional, como había mencionado, no es mi área. Me aparto luego porque no es por eso. Pero en teoría tiene predisposición. El cuánto, a ella también te voy a deber el cuánto. Todo lo que es diabetes gestacional, ahí sí ahí sí le digo, le soy bien sincero, es gineco en realidad, ¿verdad? Entonces, pero tiene predisposición a desarrollar feto macrosómico y puede desarrollar diabetes. Pero el cuánto no sabría decirle, no sabría, ahí sí me abstengo a responder, ¿verdad? El mecanismo, como ya mencionamos, esto es lo más sencillo. Vamos a ver después más adelante cómo ocurre. Trastorno hereditario, ¿verdad? Respuesta inmune y el factor ambiental, como dice, como dice el estimado presidente de ustedes, una gripecina, normalmente una infección viral, normalmente. Eso va a llevar a activar el sistema de inmunocomplejos y destruir células betas, generando, ¿verdad?, lo que es hipoinsulinemia e hiperglicemia. Como no hay, ojo, es un juego de palabras, cuidado. Es un juego de palabras. Va a disminuir la insulina porque no hay célula beta y por ende va a aumentar la glucosa a nivel sanguíneo, generando diabetes, como mencionamos al inicio del concepto de diabetes. Trastorno metabólico que tiene como factor común hiperglicemia, como dice la literatura, el fenotipo de hiperglicemia. Otro esquema muy similar, otra vez, trastorno genético relacionado al antígeno leucocitario humano que se encuentra en el cromosoma 6, el factor ambiental, una infección viral, respuesta inmunológica, ataca a las células beta, diabetes tipo 1, disminuye células beta, disminuye insulina, aumenta la glicemia. Ahora vamos a enfocarnos a un punto más amplio. No es que ocurra así de la nada. Bueno, algunas literaturas, no todas, ¿verdad? Porque algunos libros no le dan también mucho enfoque a lo que es diabetes tipo 1. Te dice que es un trastorno autoinmune, que tiene que ver la genética, que tiene que ver el factor ambiental. Te dice todo eso, que hay una destrucción, pero no te dice muchas veces cómo ocurre. Normalmente ese es un problema frecuente. Te dice que hay una alteración en el cromosoma 6, en el brazo 21, normalmente, pero hasta ahí. Y que está relacionado al complejo en la región de histocompatibilidad principalmente. Por ejemplo, si leen de manera más específica, van a ver que ataca diferentes tipos de HLA, de diferentes partes. No voy a entrar mucho porque es genética, al fin y al cabo es HLA. Eso es lo que interesa principalmente. Ahora, ¿qué ocurre para que genere todo ese proceso de respuesta inmunológica? Normalmente, como mencionamos, son destruidas las células beta. Ello ocurre normalmente a través de mecanismos celular y humoral. ¿Qué ocurre a nivel de los islotes de Langerhans? Hay un infiltrado de células. ¿Qué tipo de células? Linfocitos T, citotóxicos y macrófagos. Empiezan a infiltrar dentro de las células, de los islotes de Langerhans. Y eso desencadena una respuesta de inmunidad tipo celular. Este infiltrado de células o de linfocitos T, ¿verdad?, como pueden ver aquí, todas las células, es conocido como insulitis, ¿verdad? No todos los libros mencionan o no le dan mucho enfoque. Entonces,
¿Qué viene? Algunos le llaman insulitis, otros le llaman insulinitis. Proceso inflamatorio, ¿verdad? De los islotes relacionado a las células beta, que es el encargado de generar la insulina, ¿verdad? Por toda la respuesta inmunológica, ¿verdad? Todo ese proceso que se genera. Entonces, ¿qué viene a ser la insulitis o insulinitis? Infiltrado de células, linfocitos T citotóxicos, macrófagos, que atacan a las células beta. No es nada más que ello. Tampoco es cosa, Dios mío, ¿de dónde salió eso? ¿Qué es eso? No es nada más. Infiltrado, linfocitos T, macrófagos, a nivel de las células beta, perdón, células beta, de los del Langerhans, generando una inmunidad celular, participan células, sentido común. No es nada más que eso. Ahora, de repente, también puede estar relacionado a los antagonistas, ¿verdad? Como le dice el libro, las hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿Cuáles son estas sustancias contrarreguladoras? Mencionamos glucagón, también está el cortisol, catecolaminas y hormona de crecimiento, ¿verdad? Otro esquema muy similar, hablan mucho de lo que es insulitis o insulinitis, como quieran llamarlo. Infiltrado relacionado al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, relacionado al cromosoma 6. ¿Qué alteración del cromosoma 6? HLA. ¿Qué significa HLA? Antígeno leucocitario humano. ¿Qué célula participa en ello? Principalmente linfocitos T, macrófagos. Van a empezar toda la respuesta de destrucción de células betas, ¿verdad? Dentro de los islotes, llevando a una disminución de insulina. Al fin y al cabo, ¿cuál va a ser el resultado final? Hiperglicemia. Ahora, como había mencionado, ¿cómo es la deficiencia absoluta de insulina? Eso es importante que manejen, ¿verdad? Bueno, ahora, en algunos casos, no siempre, en algunos casos, el paciente, pero es momentáneo, puede vivir sin insulina, ¿verdad? Farmacológico, por un tiempo, ¿verdad? Es rápido. Es decir, muchas veces no hace falta el uso ya de inicio de insulina, ¿verdad? A lo que la literatura le llama fase de luna de miel. Es porque los que ya fueron casados, ¿verdad? O los que ya se casaron alguna vez, es la luna de miel, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura la luna de miel los que ya fueron casados o ya se casaron, por ejemplo? Es algo bien breve. Normalmente, claro, depende también de la parte económica, pero normalmente, ¿qué? La vida toda. La vida toda, no, ya después, no, en luna de miel, te va y te olvidas del trabajo y demás cosas, ¿verdad? Después tienes que volver a la realidad del trabajo y demás cosas. Entonces es algo rápido. Entonces algunas literaturas le llaman de eso, que hay una destrucción de la insulina, perdón, de la insulina, y que en un momento dado el niño no requiere ya insulina de entrada, pero es algo bien momentáneo. Después sí, como habíamos mencionado, es destrucción absoluta de insulina y por consecuencia va a depender de insulina. Ojo, hoy día ya no se utiliza el término insulino dependiente. Si empiezan a leer la literatura, casi ya no, las nuevas por lo menos, ya no le llaman de esa manera. Anteriormente sí era muy frecuente. Insulino dependiente, no insulino dependiente. Hoy día ya no se opta tanto por ese término. Inclusive, como habíamos mencionado, está mal llamado, ¿verdad? Porque no sé si conocen paciente con diabetes tipo 2, si conocen alguno que otro, pues,
va a ser dependiente de insulina. Mi abuela, por ejemplo. Mi abuela, 89 años, es diabética hace 30 años aproximadamente, y es un insulino dependiente, no toma fármaco antidiabético vía oral, es insulino, ¿verdad? Entonces, es por eso se quitó ese término insulino dependiente, no insulino dependiente. Es mal llamado, en realidad es mal llamado. Entonces, diabetes tipo 1 participa del trastorno genético, autoinmune o inmunológico, como quieran llamarlo, y el factor ambiental. Son los tres factores que participan dentro de la respuesta inmunológica. Y es insulino, o sea, ¿qué tratamiento hace Maisa? ¿Cuál es el tratamiento relacionado a tu papá, ¿verdad? Depende también. La mayoría, me gusta ya decir, la mayoría, la mayoría de las veces, como fármaco vía oral, ¿verdad? O antidiabético vía oral, optamos por eh, metformina. Es por lo menos ADA y ALAT, que son las dos entidades, te recomiendan iniciar con metformina. Tiene varias ventajas, principalmente si el paciente es con sobrepeso u obesidad, porque la metformina tiene un factor agregante que, que da para aplicando, o si el paciente toma a la noche, se puede disminuye de peso, ayuda a disminuir de peso. Eso suele ser pregunta a veces, ¿por qué se da a la noche? Normalmente en clínica, en el quinto internado, se suele, se suele preguntar eso, ¿por qué la insulina y por qué de noche? ¿Qué tiene un factor plus dentro de, del tratamiento? Eh, paciente, para Clever. ¿En qué sentido, Clever? ¿En todos los aspectos o en algo en específico? ¿Verdad? Porque hay diferentes, o sea, tienen su diferencia. Cuando está bien alto, toma Galvosmet. Regular, hay regular. Ah, sí, en el tiempo. Van a ver, ahí ya respondió, ahora veo, discúlpame. Que dice Lisiane, regular es acción rápida y el pico de acción. Sí, van a ver que cuando den insulina, perdón, sí, cuando den insulina, van a ver que la gran diferencia de insulina es el tiempo. Esa es la clasificación más importante. Está de acción prolongada, de acción intermedia, corta y ultra corta. Entonces, dependiendo del tiempo de acción, se clasifica la insulina y ahí va a depender muchas veces de cómo utilizas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si querés acción prolongada, va a ser menos tiempo, menos cantidad de aplicaciones durante el día. Claro, también va a ser más lento la acción. Normalmente la mayoría de los fármacos que tienen una acción prolongada, acción prolongada, pero el inicio de la acción es más lenta. Y lo que son de corta acción, inicio más rápido. Normalmente eh, ese es algo característico de los fármacos, no solamente de insulina. En broncodilatadores también es lo mismo. Para que no leí todo. Clay Irene, un paciente tipo 1 que hace una dieta cetogénica, ¿puede disminuir el uso de insulina? Y mira, puede, ¿verdad? En teoría puede. Hay que ver cómo responde también Clay Irene, porque van a ver que un paciente diabético, van a ver que un paciente diabético, o vamos a suponer, tenemos dos pacientes diabéticos, cada uno va a responder totalmente diferente al fármaco. Por eso que hay diferentes tipos de tratamiento para diabetes, porque no todos responden de la misma manera. Ese es uno de los principales problemas. Hay personas que, por ejemplo, mi abuela, una vez al día nomás de acción prolongada, su insulina.
nada más. Con eso ya mantiene. Y hay otros, como mencionó Clever, que hacen el uso de los dos, de acción rápida y acción prolongada, dependiendo del horario también. Eso también depende del horario. Entonces, eso van a ver después. Digo, van a ver porque no, felizmente no hablamos aquí, ¿verdad? Pero en la importancia de cada uno responde. Por ejemplo, la droga de primera elección, diabetes tipo 2, metformina. Y muchas veces la metformina no le hace nada, ni cosquilla. Y a veces hay que utilizar, por ejemplo, glibenclamida o glimepirida, por ejemplo. Y eso, con eso normaliza su glicemia. ¿Verdad? Es simpático, es porque como cada persona tiene una respuesta diferente, ¿verdad?, al fármaco. Por eso que muchas veces también es muy difícil al inicio del tratamiento llegar a la dosis y al fármaco, o mejor dicho, al fármaco y dosis ideal. Es muy difícil. Se maneja muchas veces por lo más frecuente, pero va que tu paciente es un paciente bien atípico. Te toca el paciente más, como decimos, más chato, ¿verdad?, en relación al tratamiento, ¿verdad? Entonces, es complicado. Sí, la adherencia al tratamiento, ¿verdad? O a la dieta, mejor dicho, es muy complicado. Mucha paciencia, ¿verdad? Exactamente, ellos acreditan, sí, ese es una, como pusiste entre paréntesis, Raquel, piensan que están curados, ¿verdad? O muchas veces, porque hace insulina, o porque hace uso de insulina. Yo puedo comer lo que sea porque después voy a aplicar mi insulina, ¿verdad? Entonces, esa también es la mentalidad. O en todo caso, toma su antidiabético oral, metformina o cualquier otro que sea oral, y no mejora, y claro, no mejora porque la dieta, entonces no queda más que insulina. Entonces, o sea, el paciente dice, está el fármaco, con eso se va a regular, voy a comer, ¿qué es lo que tanto? Una vez nomás luego se vive, ¿verdad? Entonces, la mentalidad, ¿verdad? Muchas veces es un problema, ¿verdad? Por eso, tratar a un paciente diabético es un problema. Claro, no por todos. Hay pacientes que, Dios mío, ¿verdad? Mi pai tiene esa patifaría. ¿Qué es patifaría, Maisa? De hablar para todo el mundo que fue curado. Ese también, por ejemplo, que yo sepa hasta ahora no hay tratamiento. Hay estudios que te dicen que hay un tratamiento, pero que se cura, no se cura, ¿verdad? El paciente, por más que hace tratamiento farmacológico y normaliza su glicemia, el paciente entra dentro de paciente diabetes mellitus tipo 2 con tratamiento regular. Eso también es importante, ¿verdad? Igual que la hipertensión arterial, estadio 1 con tratamiento regular. Es decir, que si se deja de tratar su presión arterial o en este caso la glicemia, allá por las nubes, ¿verdad? Patifaría quiere decir grasa, más mentiras. Nunca escuché esa palabra, nunca escuché. Eso también la bariátrica ayuda mucho, ¿verdad? ¿Cierto? Tu mamá es diabética, Mauricio, ¿cierto? Ayuda bastante, mejora bastante, ¿verdad? Porque el apetito principalmente, ¿verdad? Y ayuda a bajar de peso, que es un factor de riesgo, ¿verdad? Para COVID, ahí ya está, ¿verdad? ¿Existen algunos tipos de diabetes que aumenta el riesgo? No, cualquier paciente diabético, cualquier caso de los dos, amplio. No es porque ser diabetes tipo 1 va a ser menos o más que el 2. Diabetes de por sí. ¿Dónde va a estar el problema de repente? A ver, Heraldo, ¿qué complicaciones ya tiene el paciente por la diabetes? Vamos a suponer un paciente de diabetes tipo 2, ¿verdad? Ya tiene alguna que otro un compromiso orgánico, tanto sea renal, cardíaco. Ahí empeora mucho más, ¿verdad? Entonces, los dos. Por ejemplo, inclusive, hace cuestión creo que fue este mes, falleció, ¿verdad? Una paciente, 20 y poco años, diabética, tipo 1, pero ella tenía los compromisos renal y compromiso cardíaco, si no me equivoco, pero ella tenía compromiso renal. Entonces, independiente si es tipo 1 o tipo 2, los dos, o sea, diabetes en sí, por así llamarlo, tiene es la comorbilidad. No,
Me interesa, ya es insípido. Insípido viene la palabra, no sé si es lo mismo el término insípido. Normalmente, ese también, justo también, ya hablar en el último, ya mencionar. Muchos creen que la diabetes insípida entra dentro de diabetes mellitus. No tiene nada que ver. Eso es lo importante. La diabetes insípida más bien es un trastorno neurológico, ¿verdad? Central, en donde está relacionado principalmente a la hormona antidiurética, a la famosa HDA, hormona HAD, perdón, hormona antidiurética. Entonces, no es nada más que una disminución, ¿verdad?, de hormona antidiurética, o como quieran llamarlo, vasopresina. Normalmente está relacionado a nivel eh, de hipotálamo y toda esa regulación. Normalmente yo no hablo de diabetes insípida, sí menciono, por ejemplo, van a ver la clasificación de diabetes insípida, ¿verdad?, central, periférica, pero normalmente yo no hablo porque es más bien un trastorno neurológico, principalmente. Sí suelen hablar, yo recuerdo bien, sí suelen hablar en anatomía patológica. Yo recuerdo bien que sí suelen hablar en patología, perdón, anatomía patológica. Relacionado al trastorno o a la hormona antidiurética, las causas pueden ser varias. Yo recuerdo que era más por infección principalmente. Y como hormona antidiurética, ¿verdad?, disminuye la hormona antidiurética. ¿Qué va a llamar la atención? ¿Verdad? Disminución, perdón, aumento de la orina, bastante inclusive, bastante. Ese es un factor común que tiene con la diabetes, ¿verdad? Porque ya que estamos hablando un poco de clínica, ¿verdad?, la diabetes mellitus se caracteriza normalmente por las denominadas 4P. No sé si ya escucharon alguna vez. Insípido significa sin gusto. Por ejemplo, la vez pasada probé el melón brasilero. No es rico, no tiene sabor. Prefiero mil veces el melón paraguayo. Y estaba haciendo ensalada. Ensalada estaba cortando todo, ¿verdad? Y no tiene sabor, triste de comer, ¿verdad? Comer algo que no tiene gusto, ¿verdad? Entonces, las 4P, ¿verdad? Estamos hablando de las 4P, que viene a ser polidipsia, poliuria, o sea, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, ¿verdad? Entonces, tienen en común con la diabetes insípida de que el paciente, o el que viene aquí, por lo menos manda, el que viene aquí es un bien amarillo, redondito, nunca más después compré. La producción excesiva de orina. ¿Y cómo se descubrió la diabetes? ¿Cómo se descubrió? Relacionado al sabor. Vamos a ver un poco de historia. Se probó la orina del paciente. Por eso se decía que era muy dulce, como por el número por la hiperglicemia. Entonces el paciente, la orina del paciente era dulce. ¿Y cómo se supo? Se probaba. O anteriormente también se colocaba en una parte y se atraía la hormiga, es diabetes, por ejemplo. Y el paciente con diabetes insípida no tiene sabor, ¿verdad? Nunca probé y no voy a probar. También hay sed excesiva y demás, confusión mental, ¿verdad? Pero esa es la gran deshidratación, también, evidentemente, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el páncreas necesariamente, no entra dentro del diabetes mellitus. Eso es una pregunta bastante interesante para no confundir. Por ejemplo, ¿quién fue el que preguntó? ¿Dónde está? Johnny, ¿verdad? Una pregunta interesante, ¿verdad? No es un tipo de diabetes mellitus. Eso es importante destacar. Acá no tiene gusto, María. Ahora con COVID, se tiene la posibilidad de ella desarrollar diabetes. ¿Cómo así? Ahora con COVID, se tiene la posibilidad de... No, o sea,
el paciente vamos a suponer, o sea, creo que tu pregunta, un pacientito que tiene ese trastorno genético que puede ser el desencadenante, Eduardo, ¿a eso te referís? Voy a escribir todo, ¿verdad? Primero es polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Son las denominadas 4P, que son muchas veces lo más característico de diabetes, ¿verdad? Coloquen este orden porque es en ese orden que ocurre, ¿verdad? Primero hay un aumento, poliuria, primero es poliuria, corrijan por favor, ahora veo, poliuria, polidipsia es el 2, 3 polifagia y pérdida de peso, corrijan eso por favor, porque la poliuria es la producción o excreción excesiva de orina. El paciente va a tener sed, por eso aumenta el consumo de agua. Hambre, vamos a ver el porqué, polifagia y pérdida de peso. Ahora, si el paciente tiene aumento de la producción de orina, aumento de sed, aumento del hambre o del apetito, como quieran llamarle, y la pérdida de peso. ¿Verdad? Entonces, son las 4P. ¿Verdad? Entonces, por presentar ciertas características a la clínica, de ahí se le llamó diabetes insípida. ¿Verdad? Es una patología vieja también, ¿verdad? Como tenía los mismos síntomas, se probó la orina de un paciente con diabetes insípida y no tenía sabor, no era dulce, ¿verdad? Por eso diabetes, pero sin sabor, ¿verdad? Así vamos a ir por la historia. Bueno, es en relación a diabetes tipo 1, ¿verdad? Enseguida vamos a ver el porqué, Lisiane. No te vayas a preocupar, enseguida vamos a ver el porqué, todo en su momento. No digo el porqué porque más enseguida, primero voy a hablar de diabetes tipo 2 y después vamos a hablar de las 4P, por eso nomás, ¿verdad? Porque la clínica es igual. Entonces, para no hablar de las 4P en tipo 1 y tipo 2, al fin y al cabo, la clínica es igual, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco de diabetes tipo 2, ¿verdad? Lo más relacionado, resistencia a la insulina, ¿verdad? Como al inicio mencioné, la insulina es la llave y el GLUT4 es la, como dice usted, fechadura, cerradura, ¿verdad? Entonces no funciona. También puede haber una secreción disminuida de insulina, o una deficiencia de insulina, pero relativa. ¿Qué significa relativo? Que no hay una deficiencia total, sino que parte. Eso también es importante. Puede haber una secreción disminuida, pero no va a llevar a deficiencia absoluta como en diabetes tipo 1. Bueno, lo más característico es la resistencia. Lo más característico. Es el principal problema. Hay una alteración en el receptor GLUT4 que va según a la insulina, pero ¿qué pasa acá? No abre la puerta y no permite que ingrese glucosa de la sangre a la célula, ¿verdad? Entonces, es lo más relacionado. También puede ser porque fallan los reservorios. Como dijimos que hay fuentes o reservorios. Mencionamos 3. Hígado, tejido adiposo y músculo, si se recuerdan al inicio. Eso va a ser importante para explicar por qué el paciente, por ejemplo, tiene pérdida de peso y demás y las complicaciones. Lo característico del paciente con diabetes tipo 2, dijimos que el tipo 1 era un paciente delgado. El tipo 2 está relacionado principalmente a la obesidad. Relacionado, no estoy diciendo que todo paciente con diabetes tipo 2 va a ser obeso. La mayoría tiene se cree que un 80% o 80-90% de todos los pacientes con diabetes tipo 2 sufren obesidad o sobrepeso, ¿verdad? Uno de los dos, o obesidad, principalmente en la región abdominal, ¿verdad? Es lo que más se evalúa. Entonces, esa es la relación. Y claro, por el estilo de vida, ¿verdad? Entonces, el mecanismo está relacionado a la resistencia y a la deficiente secreción relativa. Eso siempre me olvido de colocar, pero siempre resalto mucho en las clases.
uno absoluto, el otro relativo. Entonces el que asistió en clase, ¿verdad? Ya, por más que no esté en la presentación, ya se orienta. Eso también muchas veces, doctor, no está, no sé, slide, no está, pero yo dije en clase y repetí 20 veces. Entonces tu problema, ya estoy agresivo, entonces tu problema es que no viniste en clase y solamente estudiaste del slide, está en el libro también, ¿verdad? Entonces no te hace mal. Entonces, eso es importante. Deficiencia. En los dos puede haber deficiencia en la secreción de insulina. La gran diferencia, uno absoluta, tipo 1, y en el 2 es relativo. Bueno, entonces, factor de riesgo del paciente con diabetes tipo 2. Estilo de vida, ¿verdad? Falta de actividad física, alimentación pésima o mala alimentación, como quieran llamarle. Evidentemente, si el paciente no hace actividad física, tiene una alimentación deficiente o mala alimentación, no voy a decir deficiente, voy a decir una mala alimentación o poco saludable, para así decirlo, va a ser sobrepeso o va a generar sobrepeso u obesidad. Y claro, el antecedente familiar. Puede o no estar presente el antecedente familiar, es decir, no es porque el paciente o el abuelo no tiene, bueno, el paciente no tiene un papá, mamá o un familiar o abuelo que tenga diabetes, no significa que el paciente, no tenés familiar con diabetes, entonces no es diabetes. No hace falta. Él puede ser el primero en su árbol, ¿verdad? En todo lo que es genética. Él puede desencadenar todo y que sus siguientes hijos, nietos y demás desarrolle diabetes, ¿verdad? Genética o antecedente familiar. Entonces tiene también. Y ahí vamos a hablar, ya llegamos a la clínica. Ahora, están lo que se denomina síntomas descompensados. Su nombre dice todo, descompensado. ¿Cuándo aparece? Cuando hay una hiperglicemia. Por eso lo que un paciente diabético se trata en lo probable de volver a la normalidad el nivel glicémico. Y claro, el paciente cuando va a consultar, no va a consultar, doctor, yo tengo un aumento de mi glicemia. El paciente va a consultar por los signos y síntomas. ¿Y qué indica? Una descompensación. Por eso le llaman diabetes descompensada. ¿Qué es la diabetes descompensada? Cuando presenta síntomas o complicaciones de otras patologías. No, nada más que eso. Y los 4 primeros, ¿verdad? Inclusive, si pueden observar, porque ver todo el mundo ve, nadie es ciego. Si pueden observar, los 3 primeros están en mayúscula, ¿verdad? Porque son los que más frecuentemente aparecen. Pérdida de peso va a ser relativo. Vamos a ver el por qué. Pero la polidipsia, poliuria, polifagia, muchas veces aumenta el riesgo, Pedro. Buen punto de vista. Bueno, es un problema. Más todavía hay personas que sufren ansiedad, ¿verdad? Llega el periodo de examen y la alimentación empeora, ¿verdad? 2, 3 veces más empeora. Y no mejora tampoco la actividad física, ¿verdad? Llega al examen muchas veces y vive más cerca de la heladera, de la cocina, que del escritorio de donde estudia, ¿verdad? Bueno, y lo que sufre de ansiedad y demás cosas, ni qué decir, ¿verdad? No voy a decir quién, ¿verdad? No voy a decir quién. Bueno, pérdida de peso, ¿verdad? Entonces, polidipsia, orina aumentada, poliuria, polidipsia, sed excesiva, poliuria, orina excesiva, polifagia, aumento del apetito, ¿verdad? Todo lo que sea poli, recordar, aumenta. Infecciones, eso también es importante. Algo característico de
de la diabetes que vamos a ver después, en complicación crónica, el sistema inmunológico. Compromete el sistema inmunológico. Entonces aparecen frecuentemente infecciones. En mujeres, ¿verdad? Vaginitis, infección de piel, vía urinaria o en todo caso visión borrosa. Muchas veces el paciente puede ir por visión borrosa. Y luego lo más grave de repente para el sexo masculino, impotencia, ¿verdad? O como todo trastorno endocrino, alteración del ciclo menstrual. Tener en cuenta toda alteración o patología endocrina, alteración del ciclo menstrual, ¿no? Un 99,9% no se van a equivocar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Estas alteraciones no son, por así decirle, patognomónicos del paciente con diabetes, ¿verdad? Son ya consecuencias de pudiendo haber de otras patologías. Por eso se habla mucho de las 4P, que son los más frecuentes. Ahora, ¿cómo ocurre normalmente todo? Ahora vamos a explicar por qué las 4P. ¿Qué ocurre? Primero había mencionado que ocurre la poliuria. Ese es lo primero que va a llamar la atención. El paciente cada rato va a ir al baño, cada rato orina. Ahora, si tomamos mucha agua, también vamos, ahora si por ahí toman 2 a 3 litros de agua, cada rato vamos al baño a orinar, ¿verdad? Pero ¿cómo es la excreción urinaria? ¿Cuál es el color de la orina en este caso si tomamos mucha agua? O otra bebida, no necesariamente agua, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Es transparente, literalmente es transparente, ¿verdad? Orinamos transparente, bien transparente. Sin embargo, como ven aquí en la imagen, es un color bien amarillo y espumoso inclusive muchas veces en los pacientes con diabetes. Entonces no es solamente preguntar al paciente, ¿orinas mucho? No. ¿Cómo es la orina? ¿Cuál es la característica? ¿Tiene olor? ¿Genera espuma? ¿Verdad? Entonces es importante preguntar. Van a ver después, por ejemplo, en semiología, seguro que el mes que viene, que son los hábitos relacionados, hábitos fisiológicos, micción y catarsis. ¿Cuántas veces el paciente orina? ¿Cada cuánto? Coloración, si tiene olor, si genera espuma. Y catarsis es la defecación. No vamos a hablar ahora de catarsis, vamos a hablar de micción, ¿verdad? Entonces es importante preguntar. Y ahí el paciente dice, doctor, ahora que mencionas, es bien amarillo y genera mucha espuma. Nunca me llamó la atención. Yo me llevan a orinar mucho, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué el paciente tiene poliuria? ¿Qué pasa? Si se recuerdan, allá en función renal, tiene varias funciones en riñón, si se recuerdan que habíamos visto en fisiología, pero en fisiopato 1. Una de ellas es que tiene que filtrar, ¿verdad? Allá a nivel del túbulo proximal, es donde se reabsorbe normalmente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Llega en cierta cantidad de glucosa y el riñón ya es incapaz de mantener esa reabsorción. Entonces, cuando la glicemia está muy elevada, algunos libros dicen mayor a 250, mayor a 300, mayor a 320, ¿verdad? Pero la mayoría dice mayor a 320. Cuando el paciente desarrolla o tiene una glicemia más de 320, el efecto de la glucosa a nivel del túbulo proximal ya actúa como si fuese un diurético, cambia totalmente. Entonces, por eso es considerado síntomas o es llamado diabetes descompensada. Porque si está descompensado, su glicemia allá por las nubes, ¿verdad? Muchas veces ya cerca de hablar con San Pedro, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, actúa como si fuese diurético, ¿verdad? Entonces, es el por qué el paciente presenta poliuria. Por eso, diabetes descompensada. Un paciente que mantiene
la glicemia adecuada no va a presentar poliuria. Y ahí, por ejemplo, ya que mencionaste, sí, es malo, si es, por ejemplo, diabetes tipo 2, vamos a ver el por qué. Después, en complicaciones agudas, el jueves, va a generar una hiperosmolaridad, ¿verdad? En diabetes tipo 2, en tipo 1 no. Vamos a ver el por qué, eso es interesante. Pero todo va a depender de lo que hoy hablemos. Por eso va a tener mucho sentido. Por ejemplo, si ven primero la clase de complicación aguda, pero no vieron la clase de hoy, se van a perder. Evidentemente se van a perder. Hoy es para entender las complicaciones. Entonces, va a haber, Cheyenne, va a haber diabetes tipo 2, síndrome síndrome hiperglicémico hiperosmolar, por ejemplo, que es una complicación aguda. Y por ejemplo, ya que mencionaste, para ser considerado síndrome hiperglicémico hiperosmolar, voy a colocar las siglas nomás, SHH, no se preocupen por ahora, vamos a hablar de ello bien el jueves. Por ejemplo, para que genere este síndrome, el nivel glicémico, ¿verdad? El nivel glicémico tiene que ser mayor a 600. Literalmente su glicemia, literalmente la glucosa sanguínea, ese paciente estaba hablando con San Pedro, literalmente. Imagínense el efecto diurético que va a tener. Si con 320 ya genera diuresis, imagínense el doble. ¿Verdad? Y lo peor, orina. ¿Qué pasa con el volumen del cuerpo? ¿Verdad? Va a generar una deshidratación muy importante. ¿Verdad? Muy importante. Por ejemplo, los libros dicen que en este síndrome puede haber hasta una pérdida de 6 a 10 litros de agua. Imagínense perder 6 a 10 litros de agua por la orina. Es mucho. Es una canilla prácticamente sin que no se cierra, literalmente, ¿verdad? Porque nosotros no orinamos mucho en el día. ¿Verdad? Imagínense 6 a 10 litros. Imagínense la deshidratación. Todo prácticamente, Johnny. ¿Verdad? Aquí solamente hago una pequeña introducción de lo que es el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. ¿Verdad? Tiene que ver mucho con la poliuria, tiene que ver mucho con el valor glicémico en el paciente. Entonces aquí explicamos el por qué el paciente o por qué la poliuria es considerado característico. ¿Verdad? Claro, tampoco podemos decir, tener poliuria, señor, sos diabético. No, es diabetes, no hace falta hacer laboratorio, sos diabético, toma acá tu metformina o en todo caso vamos a aplicarte nomás ya insulina. Tampoco es así. Tiene que hacer una evaluación bien compleja. Luego viene la polidipsia, como mencionó Chayana, viene sed, el paciente se deshidrata. El organismo o el mecanismo de la sed empieza a activarse y quiere tomar agua, mucha agua, que anteriormente no tomaba. No es que dice, normalmente, voy a tomar agua, voy a tomar mucha agua, quiero cambiar ahora por ejemplo, ahora estoy cambiando mi estilo de vida. Me propongo y voy a tomar agua, pero no es porque tengo poliuria que voy a tomar agua, porque yo quiero tener, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, mi vida o mi clínica es lo opuesto a la diabetes. Tengo poliuria y a consecuencia polidipsia. Ahora no. Yo mi situación es tengo poliuria a consecuencia de mi polidipsia, porque tomo mucho agua, bastante. Hoy día ahora tomo en el día casi 3 litros. Entonces, hay una producción, una excreción excesiva de agua. Entonces, es importante esa alteración. Bueno, entonces el paciente, doctor, ahora que decís, últimamente me da mucha sed, bastante inclusive. Bueno, y vamos a buscar signos de deshidratación. ¿Dónde? A nivel de la mucosa, por ejemplo. Le pedimos al paciente, o sea, vemos los labios del paciente se encuentra seco, se rompe todo, por
ejemplo. Le pedimos que abra la boca, quite la lengua, también ayuda bastante. Entonces, va a generar una poliuria. Pero ¿qué pasa? Si cada vez aumenta más mi glicemia, mi glucosa a nivel sanguíneo, va a ser mayor el efecto diurético que la polidipsia. Es decir, que se va a ver mayor pérdida que ingreso. Y eso va a generar cuadros de deshidratación. Después vamos a hablar del cuadro de deshidratación. Ahora mismo no. Ahora mismo quiero que sepan que genera polidipsia, la poliuria, y evaluamos signos y síntomas de deshidratación. De ello vamos a hablar el jueves, cuando hablemos de las complicaciones agudas. Bueno, continuando a tu pregunta, creo que no me acuerdo quién fue, Liciane creo, ¿verdad? Luciane o Liciane creo que era, ¿verdad? Que había preguntado de la polifagia. ¿Qué tiene que...? Creo que era polifagia. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ahí está, Liciane. Polifagia fue, ¿verdad, Liciane? Porque todo es... ¿Qué ocurre normalmente en los pacientes? Hay un error en la comunicación. En realidad, para que genere la polifagia, hay un error en la comunicación, la pérdida de peso, ¿no? Hay un error en la comunicación. Como saben, ya la glucosa se ingiere mediante los hidratos de carbono y demás, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? La célula o el organismo interpreta que relacionado a la insulina, ¿verdad? El organismo dice, espera, la célula requiere glucosa y no hay, necesita fuente de energía, ¿verdad? Hay que comer entonces. Así interpreta. Es decir, el cerebro, hay una falta de comunicación, normalmente, como suelo decir. Entonces, el cerebro va y le envía, le dice que a la célula, mira, o la célula dice, mira, necesito energía, ¿verdad? Empieza entonces, inicia todo ese proceso de glucogenólisis, gluconeogénesis, ¿verdad? Sin embargo, el problema está en la función de la insulina. Hay una deficiencia de la insulina, tanto sea absoluta o relativa, pero hay una deficiencia. ¿Qué pasa? Come. La célula requiere de glucosa, energía, pero no falla el transporte, como suelo mencionar, ¿verdad? O falla o no hay, en todo caso. Entonces, cada vez más la célula decir al cerebro, come, necesitamos glucosa. Pero el transporte no hay para la célula. Entonces, parte de toda esta respuesta es activar a lo que es el apetito, ¿verdad? Porque el paciente, en la célula le dice, necesitamos energía. No llega la energía, no llega la glucosa. ¿Verdad? Y él le dice, bueno, vamos a comer. Para que tengas fuente de energía hay que comer. Eso en un paciente normal, pero no hay insulina. ¿Qué pasa con la glicemia? Cada vez más aumentada, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la pérdida de peso? Para que es la pregunta si el paciente tiene polifagia. En teoría tenía que aumentar de peso, ¿verdad? Esa es la pregunta, esa es la lógica, ¿verdad? El factor común. ¿Cómo tiene pérdida de peso si hay polifagia? El paciente come, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al inicio va a haber una pérdida de peso, al inicio. Por ende, depende mucho del tipo de diabetes, por ejemplo. El tipo 2 está más relacionado a la obesidad por el tipo de alimentación. Sin embargo, el tipo 1 está más relacionado a un paciente delgado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El hígado, como saben, tiene sus reservas de glucógeno, ¿verdad? Que utiliza los ácidos grasos libres y así también las proteínas para empezar a producir glucosa. Porque dice, no se obtiene con la comida. Entonces vamos a tener de otro lado. Necesitamos energía, gente, necesitamos energía, ¿verdad?
Por eso había mencionado al inicio, recordar dónde se almacena la fuente de energía, ¿verdad? ¿En qué? Había mencionado 3 lugares. ¿Cuáles son los 3 lugares de reserva de energía? Ya había dicho al inicio, ¿dónde? Exactamente, Amanda, ¿verdad? Tejido adiposo, músculo, hígado, ¿verdad? Entonces el paciente come, pero dice la célula, che, no me llegó la energía. ¿Qué pasó? Y bueno, nos llega a través del apetito. Vamos a buscar otra vía, ¿verdad? Vamos a buscar otra vía. Vamos entonces a nivel hepático, a nivel de músculo. Vamos a buscar la fuente de energía, porque no está llegando, ¿verdad? Entonces, por eso había mencionado que al inicio, anteriormente había dicho, todo ocurre por una falta de comunicación. Están siendo engañados literalmente, pero por eso, por lo que hay. El hígado se encuentra al engañado igual que todo el organismo. No es que no llega glucosa porque no hay dentro del organismo, sino que hay dentro del organismo. Lo que pasa es que no llega a la célula por el transporte, que es la insulina. Entonces, ¿qué va a empezar a haber? Exactamente, un déficit en el ciclo de Krebs, por ejemplo. La gluconeogénesis va a buscar sintetizar glucosa, ¿verdad? Para que ingrese a la célula y produce energía. Tampoco va a generar, ¿verdad? Eso va a generar que cada vez que va a agravar, eso cada vez va a agravar la situación, porque va a aumentar la glicemia, ¿verdad? Ya decimos todo, glucosa en sangre, y no va a poder ingresar dentro de la célula porque no hay insulina. Por eso había mencionado que la pérdida de peso está más relacionada a pacientes con diabetes tipo 1, porque ahí hay una deficiencia absoluta de insulina. Es decir, vamos a suponer, vamos a dar un ejemplo como siempre me gusta decir así, hablando de manera bien, bien sencilla, así, sin muchos términos. Le dice la célula necesito energía, conseguime energía cerebro. Bueno, te voy a dar energía. Le voy a decir a este paciente que empiece a comer y que con eso vas a conseguir energía. Come, 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 mantiene la misma falta de energía. ¿Y qué pasó aquí? El transporte. Bueno, vamos a buscar. No me llegó, cerebro, no me llegó. Conseguime energía. Bueno, si el paciente no come y no consigue, entonces vamos a usar del cuerpo. Donde yo le pedí que almacene energía. Tejido adiposo, hígado y músculo. Consíganme energía. Ustedes 3, ahí que ustedes tienen, los 3 tienen guardado, van a empezar a liberar, la célula requiere. Entonces, por eso menciono que es engañado. Va a aumentar la glucosa cada vez más, pero en la sangre. Y no va a llegar al... Adelante, Pedro, ya vamos a terminar, luego no me di cuenta, ya es nuestra hora. Entonces, va a ser un problema. Por eso he mencionado que es mucho más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Por esa deficiencia absoluta de insulina. Ahí está la gran diferencia. Por eso que el paciente con diabetes tipo 1, delgado, y el tipo 2 suele ser más obeso. Por ejemplo, de los que conocen pacientes con... por ejemplo, creo que fue Maísa, creo que fue, no me acuerdo quién, que tenía una conocida con diabetes tipo 1. ¿Cómo el aspecto físico? No sé si está todavía, creo que fue Maísa, o Micaela, con M empezaba. Micaela, ¿cómo el aspecto físico, Micaela, de tu conocida? ¿Es gorda, delgada? Porque yo tuve un compañero en el colegio que era diabético, ¿verdad? Y era bien, bien delgado, ¿verdad? Nunca me pregunté por qué, ¿verdad? Tampoco cuando eso pensaba estudiar medicina, era en el colegio, ¿verdad? No tenía tampoco un conocimiento básico, ¿verdad? Pero ahora, de repente por la alimentación, por eso. Aunque también, eso también como había mencionado, el caso de tu conocida es un caso atípico, ¿verdad? Por el momento en que se inició, ¿no? Un caso atípico, ¿verdad?
No es un caso frecuente de esos 27, 28 años, ¿verdad? Ahora, de repente, por su proceso de deficiencia de insulina, empezó a bajar de peso. Tal vez antes no había una deficiencia de insulina, eso también, ¿verdad? Entonces hay que ver, por eso es difícil porque hay que evaluar en todo a la paciente, ¿verdad? Es decir, como al inicio dije, paciente tipo 1, diabetes tipo 1, perdón, delgado. ¿Por qué delgado? Deficiencia absoluta de insulina. Y a lo que cada vez va a llevar a generar una de las complicaciones agudas más importantes, que es la cetoacidosis diabética. Por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1 lleva a generar cetoacidosis diabética. Diabetes mellitus tipo 2 tiende a generar síndrome hiperosmolar. Y todo tiene que ver por esa deficiencia, si es absoluta o si es relativa. Eso es lo interesante. No sé si con eso pude responderte, espera aquí, Lisiane, no sé si con eso pude responderte por qué el paciente, por más que coma, no aumenta de peso en teoría, por lógica, por sentido común, ¿verdad? Ojalá, ojalá, eso es el sueño de todo el mundo, me imagino, comer, comer, comer y no engordar, ¿verdad? Pero tampoco que tengamos diabetes tipo 1, ¿verdad? Pero ojalá hubiese un mecanismo sano en engañarle al organismo, pero sin que haya una deficiencia de insulina. Eso sería, Dios mío, el sueño de todo el mundo, ¿verdad? Lo ideal. ¿Verdad? Entonces, por eso el paciente presenta, ¿verdad? Por eso estos 4 signos y síntomas, ¿verdad? Está relacionado a la diabetes. Por eso había dicho que los 3 primeros están relacionados a los 2. Pero la pérdida de peso al 1 y la obesidad está relacionado al tipo 2, por ejemplo. La mayoría de los casos, siempre va a haber situaciones también atípicas, ¿verdad? Siempre va a haber un caso muy atípico y esos casos atípicos son lo que más cuesta tratar al paciente porque no hay una adherencia al fármaco, nada le queda bien, hay que aumentar la dosis, hay que agregar un tercero, de repente ese fármaco menos frecuente había sido el que le sirve. Entonces, siempre va a haber un caso atípico, ¿verdad? Siempre. ¿Verdad? Bueno, y por último, ¿verdad? Diagnóstico. Creo que esto vamos vamos a dejar para la próxima porque estamos en el slide 30. Queda todavía 36. Aquí vamos a estar todavía un buen rato. Tranquilamente nos queda todavía media hora por ahí mínimo, ¿verdad? Entonces, vamos a quedar hasta aquí, porque nos queda 8 minutos, ¿verdad? Como dije, y ojo, inclusive que iniciamos, ¿verdad? No perdimos tiempo. Traté de hablar lo más rápido, ¿verdad? Pero por más que trate de hablar lo más rápido, igual es extenso. Sabía que no iba a terminar, sabía. Muchas veces recuerdo que tengo que quedarme hora extra. ¿Verdad? Voy a responder ahora las preguntas de repente, ¿verdad? En lo que queda del tiempo. Doctor, en cuanto a la medicación, ¿cómo funciona? Y ahí depende, por ejemplo, metformina en realidad tiene más un efecto ¿cómo decirte? A alterar esa resistencia, porque en metformina, por ejemplo, no utilizamos en los pacientes con diabetes tipo 1, eso es importante. Van a ver que el libro le divide en 2 grandes grupos los fármacos. Eso es importante. Antidiabéticos y los famosos inyectables, ¿verdad? Los famosos inyectables. Dentro de los antidiabéticos orales hay diferentes grupos, ¿verdad? La metformina es el más conocido a nivel de todos, ¿verdad? Por su adherencia. Tiene una respuesta muy... Viene a ser igual que el enalapril en la hipertensión. Si vamos con... Ojo, no estoy diciendo que el enalapril y la metformina tienen el mismo efecto. Simplemente comparando que viene a ser la droga de primera elección en los pacientes con diabetes tipo 2. Eso nada más.
Porque va después dice el doctor Joel, dice que la metformina es bueno para la hipertensión. Dios mío, ¿qué van a pensar de mí? Este doctor está loco, no sabe nada. Bueno, entonces, y en su realidad mejora esa resistencia. Porque mencionamos lo que hace es esa resistencia, está relacionada a que no entra la llave, pero no gira. Había mencionado. Y la metformina lo que hace es empezar a mejorar. Por ejemplo, ayuda bastante inclusive. Ahora, ahí también es importante, la insulina, ¿qué hace a nivel, bueno, la glucosa, ¿qué hace la metformina, qué hace a nivel sanguíneo? Disminuye lo que es la glucosa sanguínea, porque el problema está en la resistencia. Entonces también en parte, por más que no mejore, vamos a disminuir la glucosa en sangre, porque el problema está en la glucosa en sangre. Por el problema hepático, porque vimos que cuando no hay glucosa a nivel celular, busca la fuente de energía, hígado, músculo liso y promúsculo y tejido adiposo, ¿verdad? Entonces lo que hace a nivel hepático, hígado, calmate. No necesitamos tu fuente de energía, ¿verdad? Ese es normalmente el efecto principal. Es una forma de explicar, ¿verdad? Después van a ver bien en fármaco. ¿Verdad? Y la insulina, el problema, falta transporte. ¿Verdad? Cuando no responde la glucosa, pero cuando no responde la metformina, falta transporte. Por más que la metformina está dando a full, ¿verdad? Falta el transporte. Bueno, vamos entonces a preocuparnos en el transporte. No vamos a trabajar a nivel hepático, o sea, no vamos a trabajar en la fuente de energía, en la reserva de energía. Vamos a darle transporte, vamos a dar una escania a este paciente y que pueda meter la glucosa de la sangre a la célula, ¿verdad? Eso es lo que hace, eso sería así a un modo grosso de explicar, ¿verdad? Después van a ver mejor en farmacocinética y demás cosas, ¿verdad? Pero es una forma grande de explicar cuál es la función o una diferencia entre metformina e insulina, ¿verdad? Lucas, ¿por qué los pacientes diabéticos tienen problemas? Eso vamos a hablar de complicación crónica, porque ahí voy a quedarme luego un buen rato, ¿verdad? Porque si empiezo a hablar ahora, va a ser largo. Lucas, guarda esa pregunta y volvéame a preguntar el martes que viene. Guarda nomás esa pregunta. A ver, voy a leer, ahora he visto me llega mensaje en el privado. Amanda, no está mal decir que no está mal decir, pero tampoco está bien. Es considerar que la diabetes tipo 1 es agudo, sino que aparece de manera rápida, abrupta, por así decirlo. Se puede decir de repente, pero no es un término muy adecuado, ¿verdad? Johnny, ¿verdad? Espera que tengo que leer todo primero, Johnny, tu mensaje. Ahí me confundí de qué estamos hablando, ¿verdad? Johnny, espera un ratito. Era muy más obeso, entre 11 a 13 litros. Me torné bariátrico por diabetes. Mira, tuviste diabetes. Disculpame que hable, ¿verdad? Voy a responderte aquí. Voy a responderte al privado, Johnny. No sé si puedo hablar en voz alta para que todos vean, escuchen, mejor dicho, ¿verdad? Bueno, entonces, por hoy quedamos aquí. Esto vamos a dar continuidad el jueves. Hablar también de complicaciones agudas. Como pueden ver, es extenso, es largo, ¿verdad? Había dicho, y ojo que prácticamente no me callé. Creo yo, si voy a volver, prácticamente no me callé, ¿verdad? Hablé continuado inclusive, ¿verdad? Casi no hice inclusive muchas preguntas, ¿verdad? Imagínense lo extenso que es, muy largo, ¿verdad? Diabetes, tranquilo, el problema está que no termina ahí, el problema está en las complicaciones. Por eso es muy extenso, porque si no, tal vez en 2 días de clase ya terminaba. Hablar solamente de diabetes mellitus, ¿verdad?
pero el problema está en las complicaciones. Y miran, la verdad que sí, me gusta, la verdad que sí. Y me gusta, o sea, en realidad me gusta porque es una patología frecuente. Y es algo que vamos a ver y van a ver también de manera frecuente. Por ejemplo, patologías raras, no me gusta, te voy a ser bien sincero, Vivian, patologías raras o infrecuentes no me gusta porque no vemos, ¿verdad? Y si ve el especialista, entonces, ¿para qué? Como dicen, iludirme, ¿verdad? Con cosas que no voy a ver. Prefiero cosas que voy a ver todo el día, ¿verdad? Entonces, por eso. Entonces, por hoy quedamos aquí, ¿verdad? Hay 44, ¿verdad?